la República Dominicana hay legados que se han establecido. Por ejemplo, el presidente Leonel Fernández construyó el primer metro en la República Dominicana. Luego, no ha habido manera posible que nadie, ningún presidente de lo que le han sucedido, pueda detener esa visión. De igual manera, ha sido el presidente Leonel Fernández que, con su respaldo, apoyó la implementación del nuevo modelo penitenciario. Han llegado luego nuevos gobiernos que no han podido retroceder en los avances que se iniciaron en este sentido. Presidente Leonel Fernández, viendo lo que hoy se puede exhibir del nuevo modelo penitenciario, usted que respaldó, porque no solamente bastaba que el profesor Radamés Jiménez tuviera la idea, sino que había un ejecutivo que tenía que disponer de los recursos económicos para que eso se implementara, para que eso fuera una realidad. Hoy, presidente Leonel Fernández, ¿cuál es su impresión de lo que conocemos hoy como el nuevo modelo penitenciario de la República Dominicana? Gracias, Demóstenes. Bueno, en primer término, expresar mi testimonio de gratitud a mi amigo, compañero Radamés Jiménez, por la amabilidad que ha tenido de invitarme a participar en esta puesta en circulación de su libro sobre el sistema penitenciario como último eslabón del sistema de justicia penal. Me parece un magnífico título, porque ciertamente así es como termina el sistema judicial penal, con la cárcel, al menos que el imputado sea absuelto. Y por supuesto también a mi apreciado amigo Roberto Santana, amigo de muchos años, desde su época de destacado dirigente juvenil en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde él nos dijo que fue detenido múltiples veces, porque él no contó esa parte de la historia. ¿Cómo lo trataron? A los distinguidos magistrados y amigos que están aquí presentes en el día de hoy, a todos ustedes, por supuesto, mis afectos y mi consideración. Bueno, debo decir que yo aprendí mucho leyendo el libro de Radamés Jiménez. Y yo mido la calidad de un libro que leo en la medida en que aprendo. Y como ha dicho su prologuista, Roberto Santana, es un libro que tiene múltiples facetas. Hay una parte doctrinal, efectivamente, que aborda de los grandes pensadores que tienen que ver con el tema penitenciario. También hay mucho de historia nacional y de historia internacional vinculado con el sistema penitenciario. Ahí pues pude saber cuál fue la primera cárcel que se hizo en la República Dominicana. Nunca había pensado cuál fue la primera cárcel que se hizo aquí, en la época colonial española, en la Fortaleza Usama. En la Fortaleza Usama, la primera cárcel de la República Dominicana. Y del Nuevo Mundo, por supuesto. Que es bueno cuando los turistas vengan, no solamente digan la primera catedral, sino la primera cárcel, que queda en la misma zona colonial. Bueno, y luego las cárceles que tenemos hoy día en la República Dominicana, ¿cuántas son y dónde están? Algunas de esos conocimos mutuamente. Radamés me invitaba siempre a las inauguraciones de las cárceles que se construían durante nuestra gestión. Recuerdo vivamente cuando se incendió la cárcel de Higüey, y eso nos obligó a construir una cárcel en Higüey y otra en La Romana, ¿verdad?, que pudimos ir. Y muchas otras que se construyeron durante nuestro periodo. Esa es la parte física material. Pero lo más importante, como ha dicho Demóstenes, es la visión. Y la visión siempre implica una innovación respecto de lo que se tiene. Y ahí en la innovación hay que reconocer que Roberto Santana influyó mucho, porque ya él venía con la experiencia de ser director del sistema penitenciario y de haber articulado una serie de relaciones internacionales que hicieron entonces viable la aplicación del nuevo modelo penitenciario en República Dominicana. Recuerdo, Roberto, que usted llegó al despacho presidencial un experto británico. Exactamente, le recuerdo perfectamente. Y él entonces pues incidió un poco en cómo desarrollamos un proyecto de carácter nacional para transformar la naturaleza del sistema penitenciario en República Dominicana. Y como no se podía hacer abruptamente,
no se podía transformar la totalidad del sistema penitenciario en uno nuevo, entonces se avanzó gradualmente y se tenía el modelo viejo y el modelo nuevo coexistiendo. El modelo nuevo de Najayo, y era Najayo mujeres y Najayo hombres, Rafey, aquí en Santiago. El nuevo modelo de Rafey y el viejo modelo de Rafey de mujeres y Rafey de hombres. Se fue gradualmente avanzando. Pero la idea era que las fortalezas militares no podían continuar siendo los centros penitenciarios. Todavía existe algo de eso, todavía. Y entonces teníamos que en Dajabón era la fortaleza militar, en Elías Piña la fortaleza militar, y lógicamente que no podía una fortaleza militar ser un centro penitenciario, una cárcel. Pero también aprendí leyendo el libro de Radamés que fue en el 1950 que Trujillo construyó la cárcel de la Victoria, que ha sido como la cárcel más conocida, la emblemática, al menos que en épocas del régimen se hablaba de la 40, pero que no era un centro penitenciario, sino un centro de torturas, más bien, ¿verdad? Bueno, y la Victoria siempre fue como la cárcel que todos hemos conocido. Yo recuerdo la Victoria porque tenía dos influyentes amigos que eran jóvenes abogados cuando yo era estudiante de secundaria. Uno, mi mentor en muchas áreas, Jimmy Sierra, que ya era abogado, y el otro era Fran Fuentes, que era un joven dirigente del MPD y abogado. Y entonces ellos me invitaban a ir a la cárcel todos los fines de semana a La Victoria a llevar libros a los presos políticos. Ahí conocí a Moisés Blanco Genao, a Rafael Fafa Taveras, le llevábamos libros todas las semanas a los presos. Fue mi primera impresión de la cárcel, yendo a La Victoria. Bueno, y de ahí quedé también con una impresión. La cárcel dejaba como un olor en la ropa, porque era como un olor a mugre que había en la cárcel, alimentos descompuestos, y usted salía de ahí como nauseabundo. Era algo, digamos, indescriptible lo que uno sentía en esas cárceles, ¿verdad? Cómo uno se adaptaba a estar ahí, era el tema, porque el ambiente era completamente desagradable. Eran instalaciones destartaladas, en condiciones precarias, la alimentación horrible. Cómo uno se adapta a la alimentación de la cárcel, lo que te brindan. Un día una sopa amarilla, después una sopa verde. Eso es una cosa. ¿Cómo se resiste? ¿Cómo se podría resistir eso? Bueno, esa fue mi primera impresión de la cárcel. Después un día me ocurrió algo. Estábamos en un micromeeting en la calle Francisco Villaspesa, esquina María Montés. Estábamos tirando panfletos y de repente llegó la policía y empezó a agarrar a todo el mundo preso. Y entre ellos a un amigo, ya miembro del PLD, hoy economista, Rafael Espinal. Entonces la policía agarró a Rafael Espinal y lo estaba montando en la perrera. Y yo quise intervenir en favor de Espinal con un carnet de periodista. No me hicieron caso y me metieron en la perrera también. Me agarraron por el cuello y me hicieron en la perrera. Bueno, pero no dejaron ahí en el establecimiento policial de Villajuana, que es una esquina ahí de la María Montés con Villa Espesa. Y por supuesto, como es Villajuana, conozco eso bien. Y había ahí en la estación un cabo de la policía, amigo mío, Gustavito le llamo. Dice Gustavito, oh Leonel, ¿y tú preso aquí? Digo, sí, Gustavito, ustedes me han agarrado. Pero de repente en Villajuana empezó a difundirse la noticia de que Leonel cayó preso. Y las masas cogieron para allá. Y todos vociferaban, suelten a Leonel, suelten a Leonel. Y de repente me convirtieron en héroe barrial, ¿verdad? Y esa fue mi segunda impresión de la cárcel. La tercera, abogado de oficio, en la segunda cámara penal, durante varios años. Me lo tomé muy en serio. Y entonces visitaba la cárcel a hablar con mis representados. Y entonces pues me hice muy famoso en la cárcel porque yo iba casi semanalmente a hablar con la persona que iba a defender y de ahí aparecieron algunos clientes que ya no era por oficio, sino porque vean que yo tenía mucha suerte defendiendo
a los que representaba de oficio. Cosas muy interesantes que ocurrían. Recuerdo que una vez tuve que defender a 2 marinos acusados de homicidio, pero resulta que el cadáver solo tenía el impacto de una bala. Luego, si era una bala, los 2 no podían ser culpables, tenía que ser uno. Y como nunca se pudo distinguir de cuál de los 2 rifles fue, los 2 fueron puestos en libertad. Así que el tecnicismo legal me sirvió ahí para alcanzar eso. Bueno, entonces ahí obviamente me hice amigo del director de la cárcel y el sargento que iba a buscar los presos en la guagua toda la semana. Digamos, me integré mucho al sistema carcelario de República Dominicana. Y claro que me di cuenta ya al llegar al gobierno de la necesidad impostergable de que se produjeran reformas. Reformas en el aspecto físico, pero también reformas en cuanto al contenido. ¿Para qué sirve la cárcel? Porque este es un drama humano muy serio, ¿no? Es una sociedad donde la delincuencia se ha convertido en una preocupación real de inseguridad ciudadana. El criterio que la gente tiene del preso es que está bien que esté preso. Y cuidado con hacer una defensa demasiado excesiva de la condición humana del que está preso, porque el que está preso está por algo, no fue por el muertico. No fue por el muertico. Entonces es una situación que obviamente yo soy partidario de la idea del respeto a los derechos humanos, a la dignidad de la persona, aunque esté privativo de libertad. El tema es cuando termina el cumplimiento de la pena y se va a reinsertar a la sociedad, nunca es igual. Siempre queda una sombra. Y hay una especie como de repulsa social y no se mezclen con porque este estuvo preso por tal cual cosa, de manera que la reivindicación moral nunca se restablece propiamente. Siempre queda eso, y una lástima que así sea. Porque está el caso de ese señor que se hizo abogado en la prisión siendo prácticamente analfabeto cuando entra. Es un drama humano real. ¿Cómo resolverlo? Bueno, ustedes ven justicia alternativa, justicia transicional, hay muchas formas. Yo siempre recuerdo un cuento de Guy de Maupassant, de cómo el tema se resolvió, el tema penitenciario lo resolvieron en base a un tema presupuestario. El cuento se llama El condenado a muerte, de Guy de Maupassant, un cuento clásico. Y se trató de una persona que había cometido un crimen y lo condenaron a muerte. Entonces, después de la condena, empiezan a ver que comprar una cuchilla, porque fue a la guillotina que lo condenaron, contratar los servicios de un verdugo y comprar la guillotina como que sale muy caro. Entonces le conmutaron la pena de la guillotina por prisión perpetua. Entonces el hombre se salvó para prisión, ya no lo van a guillotinar. Pero cuando pasa el tiempo y hacen el cálculo, el hombre sale caro en la prisión. Porque hay que pagar desayuno, hay que pagar almuerzo, hay que pagar cena, ¿verdad? Hay que higienizar la cárcel. Entonces lo piensan bien y le dejan la puerta de la prisión abierta para que el hombre salga en cualquier momento. Y efectivamente el hombre sale de la prisión, pero al mediodía vuelve para la comida. Y después de noche vuelve para la cena. Y se queda a dormir y por la mañana sale. Dice, pero ahora la cosa se nos ha complicado. Porque el condenado a muerte ya lo que quiere es vivir en la cárcel. Y por lo tanto el modelo tampoco funcionó. Al final decidieron que salía más barato contratar los servicios del verdugo y la guillotina y salir de eso de una vez por todas. Y así lo hicieron. Con eso no quiero terminar diciendo que estoy de acuerdo con la pena de muerte. Creo que no es humana y eso se está evitando, se está ya suspendiendo en muchos lugares del mundo, aunque todavía en algunos estados de los Estados Unidos continúa aplicándose la pena de muerte. Bueno, en todo caso lo que quiero es felicitar a Radamés por esta magnífica obra, bien escrita, es testimonial también, hay muchas anécdotas de las vivencias, es un libro que se lee muy fácilmente y donde se aprende mucho. Así pues que yo lo recomiendo y espero que tenga todo el éxito que ya Roberto le ha auspiciado. Muchas gracias.